Fue una carrera muy accidentada, exigente en todos los sentidos. Todos los pilotos requirieron de una combinación perfecta. Australia demandó lo mejor de ellos, exigiéndoles un pilotaje al más alto nivel, pero también un complemento desde el pitwall. Las estrategias el día de hoy fueron igual de importantes. Al final nos entregaron un completo espectáculo. Vamos al resumen del primer round de esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Veamos todo lo que pasó en el Gran Premio de Australia. Las condiciones fueron muy complicadas en el trazado, ya se esperaba lluvia. Se hizo presente unas horas antes, aunque también se esperaba que una vez más comenzara la precipitación. En ese momento el asfalto estaba muy mojado. Las organizaciones se iban a enfrentar a unos factores que complicaban la labor: temperatura baja, poca tracción, y esto también complicaba bastante colocar en el punto correcto de prestaciones los neumáticos. Para este punto la parrilla había elegido los compuestos intermedios de lluvia. Era un panorama complicado para todos, y esto se evidenció con el primer accidente del día. Isaac Hadjar se estrelló contra el muro en la vuelta de formación, destrozó su alerón trasero y con esto se perdía la carrera. Un golpe muy duro para el novato, lo afectó bastante y esto era visible evidentemente. El inicio de la competencia se demoró un poco porque debían de sacar justamente ese auto que había quedado en medio del trazado. Mientras esto ocurría, Hadjar iba en dirección a los boxes y estaba completamente destrozado, pero es ahí cuando vimos un gran gesto. El padre de Lewis Hamilton se acercó al joven piloto que estaba debutando en la categoría reina. Esto lo hizo con la única intención de darle algunas palabras de aliento al corredor, dejando una gran postal de lo que significa un deporte como la Fórmula 1. Se anunció entonces la segunda vuelta de formación. Se había pensado que la salida iba a ser detrás del safety car, pero esta idea se desechó completamente porque el asfalto estaba en buenas condiciones. Aunque, por supuesto, la complejidad para adaptarse a este tipo de circunstancias era muy elevada. Todo estaba listo y las luces del semáforo comenzaron a apagarse poco a poco. En la primera salida del año, Lando Norris había comenzado con mucha fortaleza. Defendió su posición en contra de un Max Verstappen que había tenido una salida perfecta, pero se le complicó un poco la tarea en la primera curva, teniendo delante a los dos MSL39. Aunque en ese duelo que sostuvo brevemente en contra de Oscar Piastri le pudo ganar el exterior, traccionando mucho mejor, y con esto el neerlandés se colocaba segundo, con el claro objetivo de presionar a Lando Norris. Uno de los pilotos que llegó a ganar más posiciones en este caso fue Charles Leclerc. Subió de la séptima a la quinta posición, parecía que podía llegar a optar por la pelea inmediata en lugares de podio. Teníamos muchos duelos en el trazado y en este comienzo frenético vimos otro accidente. En este caso, el Alpine de Jack Doohan se quedaba fuera, lo que provocó el inicio del protocolo del auto de seguridad. Otra pausa en la acción del Gran Premio. A pesar de la presencia del safety car, la situación era muy complicada, y es ahí cuando vimos otra evidencia de la complejidad de la conducción que estábamos viviendo justamente ese día. Uno de los hombres más experimentados, Carlos Sainz, perdía el control de su Williams y se iba también en contra del muro, y con esto se prolongaba la presencia del auto de seguridad en el Gran Premio de Australia. Era realmente sorpresivo lo que estábamos viendo, no habían pasado ni 2 vueltas y ya contábamos con 3 abandonos. Todavía quedaba un largo camino por recorrer y bastantes momentos de tensión. Para este momento se anunciaba el final del safety car. Se le había notificado a los pilotos que no se esperaba lluvia en los próximos minutos. Además, el trazado estaba drenando de manera eficiente, por lo que se proyectaba que era cuestión de tiempo para hacer el cambio de neumáticos de lluvia a seco. El reto para los equipos era evidentemente elegir el momento perfecto para la transición. Para este instante el orden era el siguiente. En la primera posición se encontraba Lando Norris, segundo Verstappen, tercero Piastri, cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Tsunoda, séptimo Albon, octavo Hamilton, noveno Gasly y décimo Alonso. Ese era el orden de los corredores que estaban dentro de la zona de unidades. En el inicio de este giro se anunció la bandera verde y comenzaron los ataques. Verstappen estaba tratando de presionar a Norris, pero este estaba aguantando bien los embates del neerlandés. Piastri, por otro lado, trataba de recuperar su segunda posición.
Para este momento realmente estaba sorprendiendo y muchísimo el ritmo de carrera del RB21. Verstappen conseguía mantenerse cercano a Norris, a pesar de que el británico tenía aire limpio, lo que le daba cierta ventaja, pero el tetracampeón se sabe que es un especialista en el asfalto mojado y lo estaba demostrando una vez más. Estaba haciendo una pelea a puro ritmo por esa primera posición. El circuito estaba secándose muy rápido. Justamente en esta misma vuelta se habilitó el DRS. Es ahí donde Piastri comenzó a presionar también a Verstappen. Seguían los estragos para los pilotos, estuvimos a punto de ver otro abandono y en esta ocasión un novato más. Kimi Antonelli hizo una vuelta de 360 grados a punto de tocar el muro, pero pudo recuperar su W16 a tiempo. Para su suerte, en esa zona los muros están más alejados por la escapatoria que tienen, aunque consecuencia de esto perdió una posición, la misma que había ganado en contra de Nico Hülkenberg. El piloto de Mercedes estaba en la 13ª posición. Para este momento, el duelo en la cima entre Norris, Verstappen y Piastri seguía. No habíamos visto descanso alguno entre estos tres pilotos. Estaba siendo una lucha impresionante porque ya estaban muy alejados del pelotón. 10 segundos separaban a Russell de la tercera plaza. Podíamos calificar al británico como el mejor del resto porque no había oportunidad de poder alcanzarlos con el ritmo que manejaban los tres que estaban por delante. Y es aquí cuando vimos un hecho bastante extraño. Un error de Max Verstappen le provocaba perder la posición en contra del piloto que estaba en casa. Piastri se colocaba segundo. El actual monarca ya comenzaba a sufrir con esos neumáticos. En cuanto los MSL39 tomaron la cima, comenzó un espectáculo absoluto de McLaren. Mientras los demás pilotos estaban en el 1.31 hablando del ritmo de carrera, tanto Norris como Piastri comenzaban a rodar un segundo más rápido que sus rivales. Con esto, la creación del equipo que dirige Andrea Stella deja en claro que no tienen rival en condiciones de seco. Una de las grandes ventajas que quedaron evidenciadas en esta fecha es la gran gestión de neumáticos que poseen. A estas alturas de la competencia parecía un doblete seguro para esta organización, porque ya se encontraban, escucha muy bien esto, a 8 segundos de Verstappen, consecuencia justamente de estar girando un segundo más veloz que el resto. Seguimos adelante en esta competencia. Los McLaren seguían destrozando a toda la parrilla. Ya estaban a 13 segundos de Verstappen. Los autos iban sobre rieles. Y justamente un contraste muy interesante con este equipo eran los Ferrari. Los dos autos escarlata estaban teniendo muchos problemas por mantener el ritmo de carrera. De hecho, Hamilton se mantenía octavo, no podía subir. Adelantar al Williams de Alexander Albon era todo un reto, a pesar de que lo estaba atacando con DRS. Por otro lado, su compañero de equipo, Leclerc, no conseguía acercarse a Russell. Parecía que el alcance máximo del SF25 era solamente la quinta plaza. Los italianos estaban sufriendo y bastante. Las posiciones en la parrilla en general no se movían, parecía que estaban en un momento de gestión, especialmente para que no se sobrecalentaran los neumáticos. La única lucha que comenzamos a presenciar era justamente entre compañeros de equipo, pero no cualquiera, hablamos del primer y segundo puesto. Piastri comenzó a recortar bastante la distancia con Norris. El australiano estaba siendo más veloz que el británico en todos los sectores. Se asomaba una pelea por la victoria entre los dos MSL39. O por lo menos eso era lo que pensábamos. Más adelante entenderás a qué me refiero. Para este momento ya existía un ataque franco por parte de Piastri en contra de Norris, ya con DRS justamente. Parecía que era solamente cuestión de tiempo para que el australiano tomara el liderato, aunque esto no sucedió.
porque en ese momento llegaron justamente las órdenes de equipo. Debían de mantener las posiciones, no arriesgar. Las condiciones de pista no eran las óptimas para llegar a tener una lucha entre los mismos compañeros de equipo, se arriesgaban a un doble abandono. Por lo tanto, el ingeniero de Piastri fue bastante claro. Lo curioso es que Oscar no desperdició la oportunidad para dejar un mensaje muy claro. Le dijo a su mismo ingeniero que él iba a respetar la decisión, pero que era más veloz. Pasaron algunos giros y para este momento Oscar Piastri ya estaba más despegado de Lando después de un error en la curva número 6. Pasó de estar en rango de DRS a despegarse a 2.4 segundos. Irónicamente, en esos instantes fue cuando llegó otra radio de su ingeniero comentándole que ya tenía permitido luchar. Piastri evidentemente lo intentó, pero con el daño en los neumáticos después de ese error que te acabo de comentar, ya era muy complicado recuperar su ritmo. Por esta misma razón, la competencia se asentó durante varias vueltas. No vimos cambios significativos ni peleas en el asfalto. Una vuelta después de lo que te acababa de mencionar, llegó la ruptura de la monotonía. Veíamos otro accidente más y en esta ocasión de parte del corredor más experimentado de la categoría reina. Fernando Alonso se iba en contra del muro y así abandonaba la competencia. Su Aston Martin quedó en medio del circuito, provocando una vez más el protocolo del auto de seguridad. Las condiciones ya estaban en el momento preciso para hacer la transición a neumáticos de seco, por lo que comenzaron las llamadas a los boxes. Muchos ingenieros estaban especificando que ya no se esperaba lluvia, por lo que estas órdenes para ejecutar la transición de mojado a seco eran las lógicas. Pero el duelo estratégico estaba lejos de terminar. Cuando entraron a los boxes para hacer el cambio de gomas, la parrilla completa se dividió entre quienes seleccionaron los compuestos medios y los duros. Uno de los que se había arriesgado más era Verstappen. Él seleccionó los neumáticos amarillos, apostando por una ventaja en el inicio de este segundo stint y poder hacerse con la primera posición. El orden para ese momento era: primer puesto para Norris, segundo Piastri, tercero Verstappen, cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Tsunoda, séptimo Albon, octavo Hamilton, noveno Gasly, décimo Antonelli. El novato de Mercedes estaba teniendo una gran competencia, siendo el único novato con potencial de puntuar hasta ese momento. A pesar de que la actividad se había pausado porque estaban detrás del auto de seguridad, la tensión comenzó a incrementar. Se aproximaba una masa de nubes y se proyectaba otra lluvia para el lapso final de la carrera, lo que complicaba el panorama para todos porque no se sabía la intensidad. Por lo tanto, quedaba esa incertidumbre: mantenerte fuera si es que comenzaba a llover o ingresar de inmediato. Iba a ser lo suficientemente intensa como para necesitar una vez más intermedios de lluvia, o podían quedarse con los compuestos de seco. Esa era la gran pregunta. Para esta vuelta comenzó una vez más la actividad, bandera verde en el circuito, y comenzaron las peleas. Los McLaren consiguieron mantener a raya el RB21 de Verstappen, pero veíamos acción en todas las zonas del trazado. Habían sectores húmedos todavía en el circuito, especialmente si salían 1 centímetro de la huella seca, tenían el riesgo de perder el control del auto. La concentración debía de ser extrema, pero además de todo llegó otro ingrediente para lo que estábamos viviendo. Los equipos estaban notificando a sus pilotos que la lluvia se había adelantado a la previsión, por lo que la decisión de hacer el cambio o no por neumáticos de intermedios iba a llegar más rápido de lo que habían pensado. Para este giro comenzó una lluvia intensa. Algunos ingenieros estaban pensando en mantener a sus pilotos fuera con neumáticos para seco porque no sabían cuánto iba a durar esta precipitación. Era un riesgo gigantesco, pero también lo era entrar a boxes para neumáticos intermedios, pero que estos no fueran necesarios porque no se mojó lo suficiente. Es aquí cuando vimos dos momentos clave para el resultado final. Primero, Charles Leclerc cometió un error en la salida de la curva 11, trompeó, perdió varios puestos cayendo hasta la 12ª posición.
se había mantenido quinto durante toda la competencia. Pero no fue el único piloto que cometió errores, porque también lo hicieron los McLaren. Lando Norris sufrió en la curva número 13. De inmediato se metió a los boxes para hacer su cambio a neumáticos intermedios. Por otro lado, Piastri hizo lo mismo exactamente, perdió el control en esa curva y se fue contra el pasto. Se quedó atascado brevemente, aunque eso evidentemente le costó irse al fondo de la parrilla. Los MSL39 habían desperdiciado la gran oportunidad de hacer un doblete. La lluvia estaba siendo un factor determinante una vez más. Para el inicio de esta vuelta, Verstappen estaba siendo el nuevo líder del Gran Premio. Se había quedado fuera una vuelta más, a diferencia de su rival de McLaren. Estaba siendo un reto absoluto mantener el control en ese trazado que estaba ya bastante húmedo. Las estrategias se dividieron de esa manera, quienes estiraron su ingreso a los boxes y otros que lo hacían de inmediato. La carrera para este momento era todo un caos. Una vuelta después, Verstappen ingresó a los pits, pero todo indicaba que la estrategia correcta había sido la de Norris, porque quedó por delante del neerlandés. Y en medio de toda esta gran pelea estratégica, también llegamos a ver momentos bochornosos. Ferrari, fiel a su tradición, hizo todo lo posible por hacer el ridículo. Dejó a sus dos corredores fuera con neumáticos de compuesto duro, pensando en que esto les iba a dar una ventaja en la parte final. Algo ilógico, viendo justamente que estaba siendo bastante intensa la lluvia. Era más cuestión de sentido común saber que no iba a drenar lo suficiente para que pudieran utilizar las slick. Y todo esto iba a empeorar todavía más para el cabalino rampante. En este giro, el 47, presenciamos otros dos abandonos. Dos de los debutantes para esta temporada. Gabriel Bortoleto se estrellaba y destrozaba su Sauber, al igual que Liam Lawson. El neozelandés estaba firmando un fin de semana para el olvido. En ningún momento de la carrera llegó a tener ritmo suficiente para competir. No pudo salir del fondo y tampoco terminar esta fecha. Esta situación evidentemente provocó otro auto de seguridad, lo que daba como resultado 6 abandonos en el Gran Premio de Australia, una muestra de lo difícil que fue pilotar el día de hoy. En este momento, Ferrari se dio cuenta de su error y llamó a sus dos pilotos a boxes, pero ya cuando se había hecho la fila detrás del safety car, lo que provocó una pérdida importante de posiciones para Hamilton y Leclerc. Los escarlata ya se encontraban 10º y 9º. El orden para este momento, después de que ingresaron a los pits, era el siguiente: Norris, Verstappen, Russell, que estaba teniendo una muy buena carrera. El Mercedes mantenía una consistencia que lo había impulsado bastante. En cuarta posición, sorpresivamente un Williams, Alexander Albon, una señal inequívoca del gran progreso con este FW46. Debajo de él, el mejor novato de la fecha, Kimi Antonelli, en el top 5. Después de su error, fue mucho más seguro. En sexta posición, Stroll, teniendo la mejor actuación de los últimos años para el canadiense. Séptimo, Hülkenberg, sorprendiendo con un Sauber puntuando. Octavo, Gasly con su Alpine. Y como ya te había mencionado, los Ferrari 9º y 10º. En el inicio de la 52 fue el comienzo del fin. Volvieron a anunciar bandera verde después del auto de seguridad y era el todo o nada. Verstappen comenzó a atacar inmediatamente a Norris, tratando de presionarlo para que cometiera algún error. Estaba siendo frenético este cierre. Diferentes duelos en el trazado, tanto en la parte media como en la cima. No había nada definido. Los SF25 trataban de remontar para incrementar el número de puntos posibles. Piastri hacía lo propio para llegar a las unidades. Antonelli tratando de maximizar sus alcances, atacando a Alexander Albon. Eran momentos de mucha emoción.
Para este momento, el giro 54 se notificaba a los pilotos que el DRS estaba disponible una vez más, a pesar de que el asfalto seguía húmedo. Fue gracias a esto que comenzamos a ver embates mucho más certeros, adelantamientos en la parte final de esta competencia. La pelea más importante evidentemente estaba en la parte superior de toda la parrilla. Verstappen no levantaba el pie del acelerador, presionando al máximo al británico, pero este llegó a tener mucho control, a pesar de que estaba siendo atacado con DRS. El RB21 no pudo hacer demasiado. Llegando a la última vuelta, pasaron la bandera a cuadros con el primer puesto para Lando. Fue una gran victoria para McLaren. En este momento, por supuesto que son el equipo a vencer. Red Bull terminó con una segunda posición de Max Verstappen. Las 15 mejoras que llevaron para este compromiso les entregó rendimiento. El neerlandés se mantuvo cerca en todo momento. Completando el podio estaba uno de los Mercedes. George Russell había hecho un gran trabajo a bordo de su W16. James Allison entregó una muy buena base. Evidentemente debemos destacar la actuación de Andrea Kimi Antonelli, un piloto de apenas 18 años. Se llevó una cuarta posición muy valiosa. Como dupla, los de Toto Wolff fueron los mejores de todos y en condiciones tan difíciles, es decir, bastante. Por cierto, es importante hacerte esta aclaración. Después de que terminó esta carrera le llegó una penalización a Kimi de 5 segundos y con esto había perdido su cuarta plaza, pero después de esto Mercedes apeló, lograron su cometido y así quedó entre los 4 primeros. El orden final fue el siguiente: primera posición para Norris, segundo Verstappen, tercero Russell, cuarto Antonelli, quinto Albon, sexto Stroll, séptimo Hülkenberg, octavo Leclerc, noveno Piastri y décimo Hamilton. Es así como finalizó esta primera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Te muestro aquí las tablas del campeonato de pilotos, en donde Lando está liderando. Es la primera vez desde 2022 que Verstappen no lo está haciendo, un dato bastante revelador. Y este es el campeonato de constructores. Yo te agradezco mucho por haber visto este resumen hasta el final. Si te gustan estos formatos, no olvides suscribirte y dejarnos tu like, porque eso nos ayuda bastante, la verdad. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video. No olvides que el miércoles tendrás la previa del Gran Premio de China.